Estamos con Mark Zimmerman, profesor de la Universidad de Houston, profesor emérito de la Universidad de Houston, aquí en LASA, Chicago 2014, en el stand de Claxo TV. Profesor, gracias por la entrevista. Gracias a ti. Con este canal. Yo quiero empezar por la vida y no por las ideas. ¿Cómo no? ¿Cómo y por qué llegó a participar del gobierno sandinista? Ah, mire eso. Qué cosa. Empezar con eso. Eso por el rumbo político, pero más que político, cosas de la vida, ¿no? Porque me casé con una mujer nicaragüense. De Nicaragua, sí. Y ella era una estudiante mía, pero yo, a la misma edad, ella tomó una clase de inglés para mejorar su inglés para la escuela graduada. Y yo la conocí, nos juntamos. Su familia vivía en Ensenada, Baja California, unas 60 millas de la frontera. Y no hablaba tanto español, hablé algo, sí, claro, había tomado unas clases, pero estaba realmente aprendiendo y no sabía mucho de América Latina, de verdad, fuera de México, donde visitaba varias veces antes de conocerla. Pero a través de ella me di cuenta que la casa de ella en Ensenada, Baja California, era un safe house, lo que se llama safe house, casa de seguridad, para los sandinistas en los tiempos de Somoza, que anduvieron generalmente desde San Francisco o Los Ángeles, pasando a Tijuana, llegando a Ensenada, que es 60 millas bajo la frontera, para pasar después a México y después a Managua. Y no me di cuenta al principio de lo que se trataba, pero sí poco a poco me di cuenta que gente que después resultó que era gente importante, que era parte de la acción de la Revolución Sandinista, y un tío de ella especialmente, era un señor que había peleado en las montañas en los años 60 en contra del primer Somoza. Sí. Y cuando fracasó su campaña, era médico estilo Che, y salió de ahí y lo mandaron a Ensenada para tener su práctica y también para establecer con su hermana la casa donde vinieron la gente. Yo no sabía, era un inocente estudiante graduado, estaba leyendo muchas cosas de izquierda, ¿no? Estaba leyendo Marx, pero leí más Marcuse que Marx, y Marcuse era uno de mis profesores ahí en la Universidad de California en San Diego. Y resulta que estaba en Nicaragua durante el tiempo del terremoto, antes del terremoto, y después, claro, con el triunfo de la revolución. Entonces, cuando llegó el tiempo de la revolución, ya teníamos yo personalmente, como 7 años trabajando con ellos, haciendo trabajo de solidaridad, sin saber mucho, sin ser un gran conocedor de las ideas revolucionarias del tiempo. Había leído, claro, cosas de Che Guevara, había leído Marighella, había leído unas cositas que uno aprende en el camino. Estaba en muchos study groups, como dicen, grupos de estudio, ¿no? Sí, pero sabía quién era Somoza. Sí, sabía eso, sí, claro. Y además porque para aprender el español empecé a coleccionar poesía nicaragüense. Y la poesía nicaragüense, la mayoría era poesía muy fácil de leer y muy política. Entonces aprendí una versión de la política a través de los poetas, medio romántico, tal vez demasiado romanticismo y patria o morir, estilo. Sí. Pero me interesó mucho la poesía. ¿Y después trabajó en el Ministerio de Cultura? Sí. Eso. ¿Quién era ministro? Bueno, el ministro era Ernesto Cardenal. Cardenal era el ministro, claro. Él era el número 1, pero cuando llegué allí, estábamos terminando un libro de solidaridad, que era un libro de la historia de la Revolución Sandinista, bueno, una historia de Nicaragua desde el 98, creo, hasta la revolución, termina en 79 precisamente, y cortamos muchas poesías de mucha gente en una forma que se leyó como una cronología del tiempo, ¿no? Entonces y fuimos buscando trabajo, porque habíamos decidido ir a Nicaragua, pero no sabíamos qué íbamos a hacer. Entonces la esposa era profesora de literatura español, y yo era un tipo sin trabajo. Un académico sin trabajo, con PhD, el doctorado, ¿no? Pero sin trabajo académico. Entonces presentamos el manuscrito del libro y dije, poeta, perdón, pero hemos cortado muchos de tus poemas en pedazos. ¿A Cardenal? A Cardenal. Sí. Dijo,
¿y por qué hicieron eso? Como habían matado a su hijo o algo, ¿no? Cortando a su hijo en pedazos. Y le dije, para contar la historia y además añadir otras voces poéticas. Estaba hojeando la cuestión, y al principio muy infeliz y después muy feliz. Vi la sonrisa y dije, ya tenemos chamba, tenemos donde trabajar. Él tenía que, hicieron llamadas, creo, a nuestros profesores, conocieron unos chilenos que habían estado en la Unidad Popular para ver si éramos gente de confianza o algo así. Y conseguimos trabajos en el Ministerio de Cultura. Y los mayores, porque yo tenía en ese entonces unos 40 años. Y los jóvenes que habían peleado en la Revolución, uno tenía 18, otro 20 años, con mucho interés en la poesía, política y tal, pero sin gran formación. Y un chileno... A 40 años era una persona muy grande para esa revolución, ¿no? Gosh, claro. Y mucha gente sufrieron eso, es decir, que llegaron a sus trabajos, habían estado en la solidaridad años, regresaron a Nicaragua y decían, vos no sos nicaragüense, tú no eres nica, tú no estás con nosotros, tú no sabes lo que hemos sufrido, no sabes nada. Entonces lo trataron muy mal, aunque tenían conocimientos grandes. Había ese problema de generaciones dentro de la revolución. Pero nosotros nos hicimos muy bien ahí, estábamos muy felices trabajando con jóvenes porque teníamos trabajos muy especiales. Yo pensaba que íbamos a ser bien pobres y bien con trabajo de base. Y estamos en un ministerio y parte de mi trabajo era entrevistar, como tú me entrevistas a mí, a los famosos que llegaron. Y pues le dije, pero mi español es espantoso y tal. No, pero eso está bien porque vamos a ponerlo en escrito. Entonces, parte de mi trabajo era hacer las entrevistas. Llega Cortázar, soy yo que tengo que entrevistar a Cortázar. Y llega los famosos poetas de Cuba y de otras partes. Lawrence Ferlinghetti, que llega desde San Francisco. Y mi trabajo era, parte de mi trabajo era eso. Era también entrenar a otra gente en establecer talleres de poesía, aunque yo tenía un certificado en Creative Writing, había escrito cosas en mi país en inglés, entonces todo el mundo me llevaba sus poesías. Y en Nicaragua eso implica una población inmensa. Entonces puedes imaginar una cola de jóvenes poetas que quieren que leo y doy mi opinión de cómo pueden mejorar su escritura. Dije a Cardenal, que pasó de vez en cuando a nuestra unidad, poeta, hay que tener un moratorio en la creación poética. ¿Por qué? Porque la gente tiene que trabajar, necesitamos plomeros, necesitamos albañiles, necesitamos gente que pueda hacer cosas y toda la gente quiere escribir poesía, eso no puede ser. ¿Usted cómo lo llamaba, cardenal? ¿Poeta? Poeta es como se llamaba. No lo llamaba ni ministro ni nada, poeta. No, ministro no, y compa sería un poquito pretencioso por mi parte. Poeta era lo que él siempre llevaba su beret y siempre llevaba no me acuerdo la palabra para el tipo de ropa que todavía usa. Él ya está cercando 90 años y sigue trabajando. Como una polera, ¿no? Sí, es una cosa muy de campesino nicaragüense que siempre usa él. Y claro, bueno, él era un tipo muy especial, ¿no? Es que era un poeta y tenía sus ideas, a veces quería la opinión de los demás. Entonces llegó un día diciendo, necesito un nombre para la nueva revista que vamos a tener. Va a ser como Caso Las Américas, pero no va a ser de esa línea precisamente. Entonces yo dije, Amanecer, y otra persona dijo otra palabra. Él dijo, no, yo creo que debe tener nombre tal, que había pensado, antes. Pero era simpático y a veces salimos con él y platicamos mucho con él sobre las cosas y nos dio mucha orientación a los otros escritores que tenemos que trabajar, estudiar, desarrollar apuntes y cosas así. Y participamos en la cuestión de alfabetización, era parte de nuestra práctica, dimos talleres para ellos. Yo di también clase en la universidad, no había dado clase en 2 o 3 años y yo ofrecí mis servicios y decían, no, queremos, puedo dar un curso en la estética marxista, dije yo, o en el estudios literarios marxistas. No, decían, queremos a alguien que puede enseñarnos el trabajo de Lucien Goldman. Bueno, hice mi tesis doctoral sobre Lucien Goldman y lo que me pasó es que iban a publicar este libro en castellano
en la editorial Siglo XX, cuando vino la Guerra Sucia, entonces cerraron ¿En la Argentina? cuestión. Sí, cerraron la cuestión y entonces mi manuscrito nunca salió. Una versión del manuscrito salió de esa clase que di a los profesores, porque era entrenarlos cómo usar métodos sociológicos, hasta marxistas en un sentido u otro, de literatura sin caer en el vulgar, ¿cómo se llama? El marxismo bruto, marxismo vulgar. Vulgar, sí. Hoy Pero hay, era una experiencia muy rica que tenía en hoy hay Nicaragua. experiencias de alfabetización como la de Bolivia, que prácticamente terminó con el analfabetismo en Bolivia, de experiencias de alfabetización muy rápidas, muy veloces. ¿Cuál era la clave de la alfabetización en ese momento para que fuera efectiva? Bueno, yo no creo que era tan efectivo como lo que acabas de contar. ¿Era menos efectiva? Yo creo, pero yo vi las cifras y claro, mucha gente aprendieron mucho, pero era muy rápido todo. Y el entrenamiento no era tal vez suficiente. Los jóvenes tenían que aprender a escuchar. Sí. Y eso es difícil, aprender a escuchar. Y dimos clases, pero cosas técnicas de español un poco. Pero principalmente estábamos usando las ideas de Freire, Paulo Freire, para tratar de, en la formación de los grupos. Y creo que eso no es una cosa que se hace en unas semanas. Rápido. No, es aprender a usar esa técnica que es también una politización, pero en una forma no arriba por abajo, y hacerlo en una forma bien hecha toma tiempo y no tenían ese tiempo para hacerlo. Estoy seguro que muchos aprendieron a leer y escribir algo, pero también hay que acordar que los sandinistas toparon con el problema del campesinado en una forma brusca. Había mucha resistencia a ciertas cosas que venían de la ciudad, que venían de la gente ladina, como decían, ¿no? En relación con poblaciones con cierta mixta indígena. Y los sandinistas siempre decían, Somoza ignoró a los indígenas, y los indígenas decían, qué bueno que nos ignoró, porque podíamos vivir nuestra vida, aunque obviamente sufrieron mucho bajo Somoza, también sentían problemas con los sandinistas por su falta de formación. En Profesor, hacemos un corte y seguimos conversando. Ya volvemos con Mark Zimmerman, profesor emérito de la Universidad de Houston. Continuamos en Claxo TV, aquí en LASA, Chicago, con Mark Zimmerman, profesor emérito de la Universidad de Houston. Recién usted me estaba hablando en el bloque anterior del papel del campesinado, de las relaciones malas con Somoza, por supuesto, y relaciones complicadas con el sandinismo. Sí. ¿Eso fue un freno para la revolución sandinista? Yo creo que sí, porque hay que recordar que los Estados Unidos estaban entrenando gente en Honduras para la contrarrevolución y consiguieron cierto apoyo en el campo. Con ayuda de militares de la dictadura argentina. Claro, bueno, sí, también, claro. Y obviamente hicieron errores ahí, es como hicieron errores en la costa atlántica con la gente afrocaribeña y la gente garífuna, ¿no? Que una mezcla de indígena con afrocaribeño. Entonces no tenían el apoyo necesario ahí para hacer la cosa suave. Entonces la guerra se puso, como sabes, bien duro. Y el intento de cambiar la vida de los campesinos bajo la administración de Jaime Willock, que era el ministro de la reforma agraria, no funcionó bien. Entonces empezaron a mandar gente a la Universidad de Wisconsin, entre otros lugares, donde tenían un programa de no sé cómo dice, como tierras, como organizar la gente en programas de la tierra. Y claro, ellos regresaron entrenados, pero era un poquito tarde cuando llegaron también con ese entrenamiento. Vinieron unos expertos en agronomía y decían que no estaban funcionando bien. Otra gente que vinieron que tenían gran experiencia con el campesinado. Y claro, no sabían mucho porque la revolución se formó por gente, el liderazgo era gente urbana que no tenían esa formación. Leyeron Charles Besselheim y unos otros teóricos de la revolución china, por ejemplo, y pensaron que con eso podían manejar
esa cuestión en Nicaragua no era tan fácil. Y no era así. ¿En qué le sirvió, profesor, la experiencia con los sandinistas y toda esa experiencia de aquel momento en los estudios latinoamericanos, en la enseñanza de la literatura latinoamericana? ¿Cómo se cruzó eso en su formación? Es decir, que aprendí a leer literatura con la poesía política más sencilla, y de ahí nunca había dado una clase en español, nunca había tomado una clase de estudios latinoamericanos. Y cuando regresé, me ofrecieron un trabajo en Chicago manejando un centro latino de estudiantes latinos, y en los Estados Unidos generalmente eso es para un latino. Claro. Yo, siendo judío americano, conseguí este trabajo parcialmente por esa experiencia, también porque cuando salí de Nicaragua, después de haber trabajado en el gobierno en este primer año, estaba sin empleo en Minnesota, y mis amigos que había trabajado con ellos, chicanos, mis amigos chicanos me consiguieron trabajo en el campo de los Marielitos en Wisconsin. Entonces trabajé con los cubanos, y eso me ayudó mucho porque tenía que aprender otra forma de hablar español, completamente. Entonces llegué allí como coordinador de un centro, pero sin dar clase por un par de años, pero poco a poco me fui orientando, leyendo más y llenando los muchos huecos en mi educación literaria, pero también ciencias sociales. Y yo giré mucho para las ciencias sociales. Creo que decían que era un literato demasiado sociólogo. Decían, ¿no? Porque había trabajado Lucien Goldman y aplicaciones de teorías así de ideología y clase, etcétera. Y ya empecé a aplicarlo a lo que sabía, y eso iba cambiando mi orientación hacia el pensamiento social. También empecé a leer Gramsci en vez de Goldman, empecé a leer textos más sofisticados en este sentido, y poco a poco empecé a entrar en el programa de estudios latinoamericanos como el único literato, pero también di clases de cultura latina de los Estados Unidos, cultura centroamericana y caribeña. Empecé a dar clases de cultura caribeña y cine, que podía manejar, pero no era miembro de un departamento de español, enseñé casi todo en inglés en este departamento. ¿Leer Gramsci y estudiar Gramsci para un académico norteamericano es una rareza o está dentro de lo esperado? Bueno, de la generación, yo soy un poquito viejo para hablarme de los 60, ¿no? Pero la gente formada en los 60, el único teórico después de un tiempo que sonaba para ellos era Gramsci. Porque él giró mucho en la dirección de la cultura, y no de la cultura de la escuela de Frankfurt, que sería la escuela de élite, si quieres llamarlo así, la haute couture, sino la cultura de masas, la cultura del pueblo, cultura popular, cosas así. Entonces, yo era uno de varios, creo, en este camino. Si eras medio de izquierda, etcétera, etcétera, la formación como latinoamericanista tendría que ir por allí, Mariátegui y ciertos personajes ya de América Latina misma, influenciados un poquito por Gramsci, pero tomando su propio rumbo después de todo. Y creo que eso era parte de mi formación. Había escrito sobre cuestiones teóricas y cuestiones de literatura de vanguardias en Europa, pero ya empecé a trabajar eso en América Latina, viendo las diferencias grandes. Y nunca, creo, en toda mi carrera era experto, por ejemplo, en la novelística del boom, por ejemplo, cosas así. Yo enseñé las cosas subalternas, puedes decir, las cosas menos conocidas, estudiando grupos y movimientos, tendencias literarias, más que en enfoque sobre las grandes obras. Y creo que eso me ayudó siempre a tener conexión con la política en mi trabajo, y con la gente de varios países. Viajaba y conocí gente de países diferentes. Traté de desarrollar mi conocimiento primero en Centroamérica, de El Salvador, Guatemala, y después traté de extenderme un poquito más hacia el sur. Pasé tiempo en Venezuela, muy antes del tiempo de Chávez, mucho antes, pero sí, eso me afectó también en los estudios. Podía asistir a algunas conferencias en Perú
y otras partes. Y siempre tenía varios amigos que me ayudaron en el camino, escritores conocidos en varios países, que me trataron bien, aunque no había leído mucho de sus novelas, tenía que decir. ¿Conocer la cultura latina en los Estados Unidos ayuda a entender hoy los Estados Unidos mejor Bueno, más que y antes? más, claro. Hoy sobre todo. Claro, porque primero es parte de la historia de los Estados Unidos, todas esas áreas que eran antes México, parte de México, también Florida, etcétera. Yo pasé varios años en California. Y en California, si no entiendes eso, no realmente entiendes la dinámica donde vas. Y ahora, hoy en día, cada ciudad grande es una ciudad con mucha gente latina, muchos de ellos hablan español. Esta ciudad de Chicago, donde yo hice 22 años de trabajo como profesor, es una ciudad con casi 1 millón de mexicanos. No está tan conocido como Los Ángeles o San Antonio en ese sentido, pero es uno de los grandes centros de mexicanos y es donde la población mexicana y puertorriqueña se juntaron y después los demás. Ya hay poblaciones grandes de casi cada grupo latinoamericano, unos más que otros, pero hay una población grande. Cuando llegó a la ciudad Mercedes Sosa, llegaron todos los argentinos y todos los demás del Cono Sur y se llenaron el teatro, 3, 4, 5 presentaciones. Hay un festival de cine aquí, latinoamericano, que tiene mucho apoyo. Hay eventos constantemente. ¿En qué momento lo latino aquí deja de ser latinoamericano? No digo un momento histórico, tal vez en cada momento histórico, pero para cada persona. ¿En qué momento empieza a ser una cultura distinta dentro de Estados Unidos con reminiscencias o remite al origen y deja de ser? Primero, el día que tienen que ir a una escuela, claro, o su hijo tiene que ir a una escuela, ya empieza a aprender, entender los que han estado allí antes que no entendía antes, porque actúan así, actúan como minoría, pero son tratados así. El día que tienes discriminación en el trabajo, que recibes menos dinero que otro que está haciendo el mismo trabajo, con el mismo nivel de experiencia y capacidad. En el momento que tú ya no eres un latinoamericano solamente, pues parte de ti es eso, tú eres un médico entrenado en Buenos Aires, pero en los Estados Unidos eres un médico, tal vez muy bien, pero también eres un latino. Cuando entres la tienda, cuando entres a tal sitio, entonces empiezas a tener esos rasgos. Cuando decides escribir algo, escribes sobre lo que no escribes imitando a Sábato o Gabriel García Márquez, sino escribes sobre tu vida en Chicago, que tienes ya memoria, tienes ya eventos. Yo diría que ese contacto con el otro te hace latino en vez de ser puramente latinoamericano, y sus hijos van a ser latinos generalmente, ¿verdad? Los hijos que uno tiene van a ser latinos, no latinoamericanos. Profesor, muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Mark Zimmerman, el profesor emérito de la Universidad de Houston, en Claxo TV en LASA, Chicago.